qué me estás container? Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro segundo espacio abierto. Así que siéntanse todos bienvenidos. Aquellos que ya están en la sala y aquellos que lleguen a ver pues este video ya cargado en YouTube una vez que terminemos nuestro segundo espacio abierto. La orden del día es la siguiente: presentación, propósitos, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de llevar a cabo a lo largo de este segundo espacio abierto. Me presento para todos ustedes, no es presunción, es protocolo que nos pide Prepa en línea para que tengan ustedes en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en línea, de la comunicación, ¿ok? ¿Alguien desea entrar? Deme un segundito. Ya entró, perfecto. ¿En qué estábamos? En la presentación. El propósito de esta sesión. El propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta primera semana del módulo 7. ¿Cómo habremos de hacerlo? Pues por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad, ¿ok? Y esto es importante y habremos de hacer un primer paréntesis aquí. Recuerden que tienen 7 días para poder entregar sus actividades integradoras, sus actividades formativas y todas y cada una de las responsabilidades que ustedes tienen a lo largo del módulo, ¿ok? Una vez que estos 7 días han corrido o han concluido, que concluyen el domingo a las 11:55, 59 de la noche, tienen máximo 72 horas para pedir una extensión de tiempo. Es decir, que si durante los 7 días de trabajo ustedes no enviaron sus actividades, tienen todavía una oportunidad para enviar esa actividad siempre y cuando me contacten antes de que se concluyan las 72 horas. Pero les pido que cuando me contacten ya con la tarea hecha y simplemente me avisen que tuvieron quizás alguna situación que les impidió enviar la tarea. Hay que enviar una justificación y pues yo leo la justificación, veo si es viable o no y activo la plataforma para que puedan ustedes, o por lo menos el espacio de la plataforma, para que puedan ustedes enviar su trabajo. Pero no escriban para decirme cuántos días me da para hacer la tarea. Una vez que ustedes ya saben que no tuvieron tiempo de hacerla, háganla. Que esté hecha, me escriben, se justifican de por qué no enviaron la tarea, leo la justificación, veo si es viable y doy apertura al espacio para que puedan subir su trabajo, ¿ok? Eso es muy importante porque les decía que las sesiones en las generaciones anteriores, de pronto los estudiantes piensan que pueden pedir una extensión de tiempo para segundas entregas. No hay extensiones de tiempo para segundas entregas. Si tú el lunes te enteraste que la calificación que recibiste no es la que tú esperabas, es decir, quizás no obtuviste un 100% o algo así, y de pronto, pues quizás sacaste un 60, un 70%, y quieres hacer un segundo envío posterior al cierre de la unidad, ya no es posible. Puedes hacer un segundo envío dentro de los 7 días hábiles. Digamos que enviaste tu tarea el miércoles. Yo la califico inmediatamente el jueves por la mañana, te enteras de tu calificación, quieres hacerle algún tipo de corrección, pues todavía podría ser viable, pero dentro de esos 7 días de trabajo, ¿ok? Eso es importante para que así no haya confusiones al respecto de, ¿ok? Muy bien. ¿Qué tema tenemos que abordar para esta sesión? Para esta sesión tenemos un tema importante que es el pasado progresivo, ¿ok? Este pasado progresivo que para algunos estudiantes les causa confusión, sobre todo cuando tienen que utilizar el presente progresivo
y se confunden y de pronto encuentro tareas que tienen respuestas en presente progresivo y, por ejemplo, en la actividad integradora 2 me he encontrado en varias generaciones respuestas en presente progresivo. La actividad integradora número 2 hace uso del pasado progresivo. La actividad integradora número 1 hace uso del presente progresivo. Y algunos dirán que ¿cuál es la necesidad de aprendernos los nombres de cada estructura gramatical? Y aquí les daré pues un acercamiento a la importancia de saber esto. Ustedes están siendo instruidos, se están educando de alguna manera y por ende, durante su estancia en la preparatoria y si es que migran a la educación superior, tiene que haber una evolución en el uso de la lengua. A mayor nivel educativo, mayor, dirán algunos, mayor o mejor uso de la lengua, ¿ok? A menor nivel educativo, la lengua tiende a ser un tanto más precaria al momento de comunicarnos. Y ustedes mismos lo pueden ver con personas que no tuvieron la oportunidad de seguir sus estudios o no lo desearon. Varios de ellos tienen ciertas problemáticas al momento de comunicarse. Y de pronto hasta nosotros mismos en algún punto decimos cosas como, es que no sé cómo explicártelo. Si en su mente o si se han visto enfrentados a situaciones como esas, donde no pueden verbalizar lo que tienen en su mente, es importante hacernos conscientes de ello y darnos cuenta que hay carencias, y hay carencias desde lo lingüístico, ¿ok? Entonces, al momento que nosotros aprendemos otra lengua, en este caso el inglés, también se espera que nuestra lengua materna tenga un efecto a mejorar. Entonces, si nosotros sabemos que tal tiempo gramatical se llama de tal o cual manera, esa mismo lo podemos llevar o traspolar hacia nuestra lengua materna. Por ejemplo, si yo sé que existe el presente progresivo, puedo buscar dentro de mi lengua materna algo que se asemeje a esa estructura y entender que ese tiempo verbal ya también lo tengo en mi lengua materna, ¿ok? Sé que, por ejemplo, el presente progresivo suena de la siguiente manera. Yo estoy durmiendo. Es muy distinto a decir yo duermo. Hacer la diferencia entre presente progresivo y presente simple me va a ayudar a comunicarme de mejor manera, porque no es lo mismo decir yo duermo 8 horas a decir yo estoy durmiendo 8 horas. Les doy un ejemplo que siempre le doy a la mayoría de estudiantes. Cuando me preguntan o cuando les preguntan a ustedes, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? Las respuestas tienden a ser un tanto lejanas de lo que se espera. Por ejemplo, hay estudiantes que dicen cosas como, yo quiero jugar fútbol. No es la respuesta. Hay estudiantes que dicen, yo voy a jugar fútbol. No es la respuesta. Hay estudiantes que dicen, yo jugaré fútbol. No es la respuesta. Juego fútbol. No es la respuesta. ¿Cuál creen ustedes, de las tres personas que tengo aquí en la sala, cuál creen ustedes que es la respuesta a la pregunta ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? Díganmela en español, no hay ningún problema, solamente estoy tratando de que comprendan la importancia de la concordancia gramatical que nos va a ayudar a que lo que comuniquemos se transmita de la manera que tanto estoy buscando. La pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Traten de buscar dentro de la misma pregunta lo que se está esperando que ustedes utilicen para poder responder. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Dentro de la misma pregunta está la estructura que tengo que utilizar para responder. Y no es yo quiero, no es yo deseo, no es yo voy, no es yo haré, no es ninguna de esas respuestas. ¿Cuál es la respuesta? Espero su respuesta en el chat. Es importante aunque ustedes no lo crean. Dicen sus compañeros por aquí. Olga, buenos días. Jan, Alicia, buenos días. Olga, yo estoy jugando fútbol los lunes. No. Dice su compañera Jan Alicia, me gustaría jugar fútbol. Dice Lisette, ir el lunes al parque. Ok. La respuesta apropiada o correcta es la de su compañera Janelicia. Está dentro de la misma pregunta. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Y hasta la estoy enfatizando para que la noten. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Y dice Janelicia,
me gustaría jugar fútbol. Eso es concordancia gramatical. Si yo digo quiero jugar fútbol, es muy distinto a gustaría. Si digo voy a jugar fútbol, es muy distinto a gustaría. Hay significados distintos en la aplicación de cada una de estas estructuras. Les doy un acercamiento para que lo comprendan. Si yo digo, en este instante, por ejemplo, son las 9:12 de la mañana y digo, ay no, ahorita me gustaría estar en Cancún. El significado dentro de esta oración es que no puedo. Mi circunstancia ahorita, en este instante, me pide hacer eso que tanto me gustaría hacer. Mi realidad es muy distinta de lo que a mí me gustaría hacer. A mí me gustaría estar en Cancún ahorita a las 9:12 de la mañana, pero no lo puedo hacer. Es muy distinto de decir quiero, es muy distinto de decir lo voy a hacer, es muy distinto de decir lo haré, ¿ok? Por ejemplo, la respuesta que nos dio amablemente su compañera Lisette es una respuesta parcial que podemos tomar en consideración para calificar, sí, pero no nos deja ver que está entendiendo qué estructura está en la pregunta y tampoco nos deja ver si es hábil utilizándola en una oración. Eso es justo lo que se espera en sus tareas. Si la pregunta dice, ¿qué estás haciendo ahorita a las 9:12, y tú dices jugando, es una respuesta parcial. Si tú dices ver la televisión, es una respuesta parcial. La respuesta completa es yo estoy jugando fútbol. Yo estoy viendo la televisión. Yo estoy durmiendo. Esa es una respuesta completa que nos va a permitir, sobre todo a mí que los estoy hablando, darme cuenta que no solamente entendieron qué tienen que responder, sino entendieron cómo y qué tienen que utilizar para responder. Eso es lo que se busca en sus tareas. Revisé varias de sus tareas de los que ya enviaron, varios lo han logrado. Ha habido un par de tareas que están haciendo justo lo que estoy señalando. Ponen cosas como jugando, corriendo, durmiendo. Dice, por ejemplo, la pregunta, ¿qué está haciendo el hombre recargado en el árbol? Y ponen algunos, observando. Es una respuesta parcial. Ponen otros, viendo. Es una respuesta parcial. La respuesta completa es, el hombre está observando el baile, por ejemplo. Esa es una respuesta completa que me permite a mí darme cuenta que no solamente entendieron la pregunta, no solamente fueron hábiles respondiendo, sino están manteniendo la concordancia gramatical entre lo que escuchan o entre lo que leen y entre lo que están ustedes respondiendo, ¿ok? Esto es muy importante, aunque ustedes no lo crean, aunque algunos les dirán que es mucho mejor o más importante solamente darnos a entender. Sí, eso es parte de la comunicación. Lo importante de la comunicación es entender y ser entendidos. Si logro eso, estoy del otro lado. No obstante, como les dije desde el inicio, estamos siendo educados, instruidos, alfabetizados, y por ende se espera que seamos conscientes de esto para mejorar nuestra comunicación. Les doy otro ejemplo de lo importante de todo esto. Si ustedes cuando se acercan a una conferencia, por ejemplo, no sé, quizás de algunos ingenieros o químicos, y de pronto comienzan a hablar de manera muy técnica, ustedes entenderán que eso es español, pero los significados de lo que ellos están diciendo no se queda en nuestra mente, no entienden qué diantres están diciendo. ¿Y por qué? Pues porque su nivel lingüístico es muy técnico y quizás es un tanto elevado más que el de que yo poseo. Sin embargo, si ustedes se acercan quizás con un niño pequeñito de 3 o 4 años y con solo el hecho de decir mamá, agua, baño, entienden completamente todo lo que quiere decir el niño, sin necesidad de que te diga, buenos días mamá, quiero ir al baño. Con que te diga baño, tú entiendes qué quiere el niño. Con que te diga agua, entiendes que tiene sed. A esa edad, los niños hablan de necesidades. Bueno, ¿por qué sí puedo entender a los niños y no puedo entender ese español tan técnico? Bueno, quiere decir que no hemos desarrollado completamente estas habilidades, que quizás en algún punto de tanta práctica, de tanta lectura, de tanta escritura, puedo llegar a ese nivel o por lo menos rozarlo. Pero si sigo solamente entendiendo a los pequeñitos, a los de la secu, y me cuesta entender a los que siguen en esos niveles educativos, quiere decir que aún no he rozado esos niveles. Sigue siendo mi nivel lingüístico un tanto precario, y no es que quiera yo ofender a nadie, pero sigue siendo básico. ¿Qué requiero para que mi nivel lingüístico se incremente? Pues justo la lectura y la escritura. Esto, lectura y escritura, habrá de activar varias áreas de mi cerebro que me va a permitir comunicarme de mejor manera con el resto de mi entorno. Se lo señalo
porque como les decía desde el espacio abierto 1, si en español tengo carencias, esas mismas carencias las voy a llevar a cualquier idioma que trate de aprender las mismas, porque a través de la lengua materna es con la cual de alguna forma voy a tratar de comprender cómo funcionan otras. Ya no la podemos eliminar a partir de cierta edad. Algunos dirán que a partir de la adolescencia en adelante ya no podemos eliminar a nuestra lengua materna para aprender otro idioma. Si nos vamos al país de donde es originaria la lengua que quiero aprender, quizás pueda hacerlo. Puedo apagar el chip de mi lengua materna, pero es por el contexto, por la necesidad. Si no estamos dentro de ese contexto, nos va a ser un tanto más difícil. Bueno, ¿por qué les señalo esto? Estamos trabajando ahora con el pasado progresivo y el pasado progresivo tiene un uso muy en específico a diferencia del pasado simple, que el pasado simple pertenece a la próxima unidad de trabajo, pero podemos acercarnos a él desde ya. Aquí enfrente tienen un organizador gráfico que les va a permitir tomar notas. Yo los invito a que lo tomen en consideración, no es obligatorio, pero de alguna manera necesitamos organizar lo que tomamos en cuanto a notas. Tengo 4 puntos en específico, el título, por ejemplo, de esta sesión, pasado progresivo, notas, palabras clave y resumen. Cada uno de estos espacios tienen momentos específicos para ser llenados. Título, una vez que esté iniciando la sesión o antes de que inicie. Notas, durante la sesión. Palabras clave, durante la sesión. Una vez que termine la sesión, hago un resumen con mis propias palabras para ver qué tanto comprendí o de qué trató la sesión. Y con esto me va a permitir que lo que yo esté aprendiendo se arraigue por un poco más de tiempo en mi cerebro, porque les apuesto que si ustedes son amantes de tomar capturas de pantalla o de tomar fotografías de, no sé, de la pizarra o algo así, esa información no se registra en nuestro cerebro más allá de un corto plazo. Para el día de mañana estarán buscando la foto, si es que la encuentran, y no se acordarán de qué es que, de lo que estaba, no sé, en el pizarrón, en la pizarra o en la pantalla. La escritura, tomar la pluma y escribir va a permitir que se quede por mayor tiempo la información en mi cerebro. Entonces, los invito a que escriban. Aquí hay un organizador gráfico, ¿ok? Sencillo. Entonces, si entramos al tema que nos corresponde el día de hoy, tenemos una pregunta. Y la pregunta dice, How do we use past progressive and present progressive? ¿Cómo utilizamos el pasado progresivo y el presente progresivo? Piénsenlo, no me respondan aún, piénsenlo. ¿Cómo utilizamos el pasado progresivo y el presente progresivo? ¿Cómo? Piénsenlo, aún no me respondan. Antes de que lleguemos a la respuesta de esta primera pregunta, les voy a explicar algo que es importante que ustedes lo conozcan y se hagan conscientes de esto, ¿ok? Y aquí requiero su atención. En inglés, al igual que en varios idiomas, incluido el español, encontramos 3 grandes tiempos verbales. Solo hay 3, no hay más. Y dirán algunos, no, no es cierto. Mi profe de Harmon Hall me dijo que hay como 20. No, mi profe de Quick Learning me dijo que hay como 50. En Duolingo me dijeron que hay como 40. No, solamente hay 3, no hay más. Solamente existe el presente, el pasado y el futuro. No hay más. ¿Qué sucede? ¿De dónde es que emergen los restos o las otras estructuras que tanto me dicen que existen? Bueno, si me hago consciente que solo existen 3, presente, pasado y futuro, puedo entender que estas 3 tienen varias presentaciones, juegan varios roles. Por ejemplo, el presente existe en simple, el presente existe en continuo, el presente existe en perfecto, el presente existe en perfecto continuo. Lo mismo va a suceder con pasado y con futuro. El pasado tiene una versión simple, tiene una versión continua, tiene una versión perfecta y tiene una versión perfecta continua. Lo mismo sucede con el futuro. El futuro tiene una versión simple, una versión continua, una versión perfecta y una versión perfecta continua. Ahora, ¿por qué cada uno de estos tiempos verbales tiene varias presentaciones? Pues porque depende qué es lo que se quiera comunicar. Les doy una analogía para que comprendan cómo funciona esto. Es como ustedes o como yo. Jugamos roles. Tenemos varios roles en la sociedad. Tienen un rol como, no sé, esposo o esposas. Tienen un rol como hija o hijo.
tienen un rol como feligrés, tienen un rol como trabajador, tienen un rol como nieto, tienen un rol y tienen varias formas de interactuar y hasta de adaptar su forma de hablar dependiendo del contexto. No es la misma forma en la cual ustedes interactúan con su pareja que con sus hijos, con su jefe que con el padre o el sacerdote, con su madre que con su abuela. Hay formas de interacción, pero vamos siendo o seguimos siendo nosotros mismos, simplemente jugamos roles, dependiendo el contexto. Lo mismo va a suceder con estos tres grandes tiempos verbales, presente, pasado y futuro. Si yo quiero narrar acciones generales de mi día a día, presente simple. Yo juego fútbol. ¿Cuándo? Pues puedo decir cuándo, pero son acciones generales. Yo me despierto a las 8 de la mañana. ¿Cuándo? Puedo señalar cuándo, pero son acciones generales. Si quiero hablar de acciones que están ahorita, en este instante, a las 9:22 horas centro de la República, puedo utilizar el presente continuo y digo yo estoy durmiendo. Muy distinto a decir yo duermo, muy distinto a decir yo juego. Si quiero hablar de acciones que iniciaron en un punto de mi vida pasada, pero de alguna manera las puedo repetir más adelante o en mi vida presente, utilizo el presente perfecto y digo cosas como yo he jugado fútbol. ¿Cómo me muevo en estos tres ejemplos que les doy? Presente simple, yo juego fútbol los domingos, una acción general. Presente continuo, yo estoy jugando fútbol ahorita. Presente perfecto, yo he jugado fútbol durante 2 años. Presente perfecto continuo, yo he estado jugando fútbol muchos años de mi vida. ¿Ok? ¿Cómo suena el pasado simple? El pasado simple habla simplemente de acciones que ocurrieron en algún punto de mi vida, que emergieron y desaparecieron. Digo, por ejemplo, yo jugué fútbol. Sabrá Dios cuántas veces, simplemente lo hice, jugué. Esa acción apareció y desapareció. Yo estuve jugando fútbol. Eso es pasado continuo. Al momento de decir yo estuve jugando fútbol, podemos marcar hasta una hora en específico porque esa acción se llevó a cabo en un punto específico del tiempo. Yo estuve jugando fútbol ayer a las 9 de la noche. Ayer a las 9 de la noche ocurrió algo o estuvo ocurriendo algo. ¿Cómo suena el pasado perfecto? Ok, el pasado perfecto nos dice lo siguiente. Yo había estado jugando fútbol, perdón, yo había jugado, estaba yo adelantándome con la cuarta. Yo había jugado fútbol. ¿Cómo suena el pasado perfecto continuo? Yo había estado jugando fútbol. ¿Ok? ¿Cuál es lo importante de saber esto antes de que pase al futuro? Nosotros, o hablo del módulo, no vamos a llegar a la franja azul ni a la franja roja. Ustedes están aprendiendo solamente cosas simples y continuas. Nada que tenga que ver con lo perfecto, mucho menos nada que tenga que ver con lo perfecto continuo. Si yo llego a notar que hay oraciones en presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, quiere decir que eso lo hicieron en español y lo único que hicieron fue meter esa frase en el traductor y mandar la tarea, porque cuando hablamos en nuestra lengua materna, mantenemos ya un dominio lingüístico de esta y no nos damos cuenta que al momento de redactar utilizamos muchas estructuras y no somos conscientes de que esa estructura, por ejemplo, no pertenecen a las unidades que están siendo evaluadas. Si en su mente está decir cosas como yo he jugado, yo había jugado, eso es perfecto, pasado y presente. No son de esta unidad, no son de ninguna unidad, no son del módulo. En el módulo no van a aprender esas estructuras gramaticales. Así que si las emplean, lo primero que me voy a dar cuenta es que eso lo hizo un traductor y lo hicieron desde el español y simplemente copiaron y pegaron. Ahora, la franja roja, de igual forma, no es utilizada en esta unidad. ¿Cómo suenan los futuros? El futuro simple, sí lo habrán de aprender, es para la tercera unidad. Y digo, yo jugaré fútbol. Yo estaré jugando fútbol. Es el futuro simple y es el futuro continuo, pero no van a llegar al futuro perfecto y mucho menos al futuro perfecto continuo.
¿Cómo suena el futuro perfecto en este caso? Dice lo siguiente: yo habré de jugar fútbol. ¿Cómo suena el perfecto continuo? Yo habré estado jugando fútbol. Y dirán algunos, esos tiempos se los está inventando, nadie los utiliza. Normalmente no, aunque ustedes consideren que sí, son tiempos que ustedes aprenden una vez que pues ingresan a la escuela, y quizás si leen o cosas como esas pueden comenzar a aplicarlos, pero normalmente no los encontramos en personas que no tengan o que hayan cursado quizás simplemente primaria o secundaria. No los encontramos dentro de su discurso porque no los aprendieron. Si es que en algún punto los escuchan de alguien o los leen de algo, pueden aplicarlos, pero normalmente no aparecen si es que no fuiste instruido de alguna forma, ¿ok? ¿Por qué les muestro esto? Dirán, ¿qué tiene que ver con la unidad? Tiene mucho que ver porque no nos hacemos conscientes que cuando hacemos las tareas simplemente hablamos, pero no nos damos cuenta que eso que estamos utilizando en nuestro discurso tiene varias estructuras gramaticales. Y lo que tienen que hacer es limitarse a utilizar solo la estructura de cada tarea. Si la pregunta dice, ¿qué estoy haciendo o qué estás haciendo ahorita? Di qué estás haciendo. Yo estoy jugando fútbol. Listo, esa es la respuesta. Pero nada de cosas como, buenos días, asesor, mi nombre es Daniel Juárez. Le voy a responder la pregunta número 2 del inciso, nada de eso. Simplemente con lo que te preguntan, respóndelo. No agregues mayor relleno que no va a ser evaluable. Si te preguntan en presente progresivo, responde en presente progresivo. Si te preguntan en pasado progresivo, responde en pasado progresivo, sin necesidad de agregar relleno innecesario que no viene al caso. Revisé una tarea de la actividad integradora número 1 que justo hizo lo que les mostré en las otras sesiones. Párrafos extensos, que eso lo hizo un traductor o lo hizo una inteligencia artificial. Uso perfecto de puntuación, que eso lo hizo una inteligencia artificial. Uso de guiones intermedios, eso lo hizo una inteligencia artificial. Ya puse ahí en la nota, ya le expliqué a la persona que pues tiene tiempo de corregir esa tarea, porque para empezar, tiene tiempos verbales que no tienen nada que ver con la tarea, nada en absoluto. ¿Ok? Muy bien. Les explico esto para que se hagan conscientes de lo que tienen que evitar. Otra cosa que tienen que evitar es el uso de voces pasivas. ¿Qué son las voces pasivas? Les doy una explicación rápida. Ustedes pueden buscar este tema en el internet, en algún video de YouTube, pero es importante que las eviten. Ya aparecieron en varias de las tareas. Es común que los estudiantes las utilicen porque no se dan cuenta que las utilizamos en español, y me doy cuenta que cuando las utilizan es porque la tarea está hecha en el traductor. ¿Qué es una voz pasiva? Ok. En inglés, al igual que en español, tenemos varias formas de hablar, o por lo menos un par de voces para hablar. Tenemos la voz activa y la voz pasiva. La voz activa habla de sujetos que hacen acciones. La voz pasiva habla de acciones hechas por sujetos. Les doy un ejemplo. Yo golpeo la pared. Esa es una voz activa porque habla de un sujeto, yo, que hace una acción, golpeo, y esa acción recae sobre un objeto, la pared. Esa es una voz activa. Sujetos que hacen acciones. Esa es la voz que ustedes tienen que utilizar. Ahora, las voces pasivas son de niveles avanzados del idioma y son para hablar de acciones hechas por sujetos. Invierto la oración que les di y digo ahora, la pared es golpeada por mí. Esa es una voz pasiva. Hablamos de acciones hechas por sujetos. Voz activa, yo golpeo la pared. Voz pasiva, la pared es golpeada por mí. Esa es una voz pasiva. Yo los invito a que eviten las voces pasivas. Están en español y cuando las utilizan en español me doy cuenta que utilizaron el traductor. ¿Por qué? Pues porque esas no son de este nivel de aprendizaje, no son del módulo. La voz pasiva se aprende en niveles intermedios o avanzados del idioma, no está en niveles básicos, ¿ok? Evítenlas también. Cuando en su mente esté cosas como, por ejemplo, mi laptop fue robada, esa es una voz pasiva. ¿Por qué? Porque no me dice quién la robó, solamente me hablan del hecho. Mi laptop fue robada. Una mujer fue secuestrada. Díganme en el chat, ¿voz activa o voz pasiva? Una mujer fue secuestrada.
¿Voz activa o voz pasiva? Díganme en el chat. Importante esto porque necesito que se hagan consciente cómo centrarse en lo que estamos buscando. Una mujer fue secuestrada. ¿Voz activa o voz pasiva? Dice Olga, voz activa, voz activa, voz activa. Ok, les pregunto, ¿quién secuestró a la mujer? ¿Lo dije en el discurso? Una mujer fue secuestrada. ¿Está en la frase quién secuestró a la mujer? Díganme en el chat. Una mujer fue secuestrada. No, exactamente. Entonces, como no está en la frase, no es una voz activa, porque recuerden que una voz activa habla de sujetos que hacen acciones. Ahí no hay ningún sujeto que hizo una acción. Hay un sujeto que sufrió una acción. Una mujer fue secuestrada. Si digo lo siguiente, Daniel secuestró una mujer, en mi discurso estoy diciendo quién hizo la acción. Díganme sí o díganme no. Daniel golpeó a una mujer. Sí, exacto. Hablamos de quién hizo la acción. Daniel. ¿Quién sufrió la acción? Una mujer. Esa es una voz activa. Pero si la quiero llevar a una voz pasiva, ahora hablo de la mujer. Vamos a poner nombre a la mujer. No, le voy a poner, no sé, María. Daniel golpeó a María. En el discurso está quién hizo la acción. Esa es una activa, una voz activa. Si la transformo para hablar de quién la sufrió, digo María es golpeada por Daniel. Esa es una voz pasiva, ¿ok? Porque lo importante es la acción, es lo que se cometió, no tanto quién la hizo, ¿ok? Si en este punto se confunden, no se preocupen, es un tema un tanto complejo, pero se los menciono porque lo que les voy a solicitar es que lo indaguen, lo revisen, busquen ahí un video en YouTube que les explique la diferencia entre voz activa y voz pasiva. ¿Para qué? Para que la eviten, porque voy a encontrar seguramente esa estructura en las tareas y me va a dejar en claro que eso lo hizo un traductor o lo hicieron o lo hizo quizás una inteligencia artificial. ¿Ok? Muy bien. Ya saben este tema, o por lo menos ya lo están conociendo, indáguenlo un poquito más. Ahora sí, después de todo este choro mareador, entremos al tema que nos corresponde. Tenemos bastante tiempo. La pregunta dice lo siguiente. What were you doing last Wednesday at 9 a.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estuviste haciendo el pasado miércoles a las 9 de la mañana cuando iniciamos nuestro primer espacio abierto? Veamos cómo podemos responder. Hablamos de un periodo específico del tiempo, miércoles, y en una hora en específico, 9 de la mañana. Y la pregunta dice, ¿qué estuviste haciendo? No dice qué hiciste, dice qué estuviste haciendo. Ok, tengo sujetos y tengo verbos, los dos principales ingredientes para construir una oración. So now the question says, what were you doing last Wednesday at 9 a.m. when we started our first espacio abierto? So here in front you have subjects, pronouns, such as I, you, he, she, it, we, you, they. Then you have verbs, such as read, listen, study, watch, talk, look, and dance. So now you have to construct a sentence in past progressive tense. Entonces, tengo una pregunta. ¿Qué estuviste haciendo a las 9 de la mañana cuando iniciamos nuestro primer espacio abierto el miércoles pasado? Tengo sujetos, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Y tengo verbos, leer, escuchar, estudiar, observar, hablar, mirar y bailar. Estos dos ingredientes me van a ayudar a construir oraciones en presente progresivo. ¿Qué necesito? Aparte de esto, necesito al verbo to be, pero esta vez en was y en were. En presente progresivo lo teníamos con is, am y are. En pasado lo vamos a utilizar en su forma pasada, was y were. Si yo quiero hablar de en primera persona de estos pronombres, digo I was reading. Si yo quiero hablar en segunda persona, que es el you, digo you were reading. Si quiero hablar en tercera persona, digo he was reading. She was reading. It was reading. Si quiero hablar en pronombres que expresan pluralidad, que hablamos de varios sujetos,
utilizó we para nosotros. We were reading. Utilizó you para ustedes. You were reading. Utilizó they para ellos. They were reading. Entonces, la pregunta dice, what were you doing last Wednesday at 9 a.m. when we started our first espacio abierto? Ya saben cuál es la dinámica, es sencilla, lo único que esperamos es su respuesta en el chat y que me digan qué estuvieron haciendo a las 9 de la mañana cuando empezó nuestro primer espacio abierto. La respuesta que podríamos emitir, por ejemplo, dice aquí enfrente, I was listening to the class. Estaba escuchando la clase, por ejemplo. No es necesario de que la respuesta que vayan a dar sea verdadera, simplemente es una respuesta modelo para que comencemos a utilizar el pasado progresivo, ¿ok? Entonces, en el chat espero su respuesta. ¿Qué estuvieron haciendo el miércoles a las 9 de la mañana cuando inició nuestro primer espacio abierto? Quiero hablar de la primera persona, I, o sea, de mí mismo. Digo I was y busco un verbo. I was reading. I was listening. I was studying. I was working. I was dancing. Estaba haciendo algo, ¿ok? Dice, I was working. Excelente. Olga, I was studying. Perfecto. Janelicia, I was listening. Excelente. Eso es. No hay mayor ciencia. Ahora, si esta misma idea que ustedes acabaron de compartirme la quiero llevar hacia el presente progresivo, porque esto es pasado, van a mantener dentro de su estructura dos ingredientes, el I y el working, el I y el studying, el I y el listening. Lo único que va a cambiar es el was. Vamos a cambiar el was por el am y digo I am working, I am studying, I am listening. Lo que estoy haciendo es simplemente recordarles que en esta semana llevamos dos progresivos, presente y pasado. Pero tanto el presente como el pasado van a compartir ingredientes, pero va a haber uno que va a diferir, que ese es el to be. Mientras que en presente progresivo tenemos is, am y are, en pasado vamos a utilizar was y were, ¿ok? Simplemente para que lo traigan a la mente. Ahora, el día miércoles les expliqué que ustedes tienen que utilizar cada estructura gramatical en tres formas. Afirmo. ¿Cuál es la otra? Cuéntenme. ¿Cuál seguía en el orden de lo que vimos el día miércoles? Primero afirmamos, luego, ¿qué hicimos después? Traten de recordar. Primero afirmamos, como lo que acabamos de hacer. Yo estaba bailando, yo estaba jugando, yo estaba durmiendo. Eso es una afirmación. ¿Qué hicimos aparte de afirmar el día miércoles? Les dije que hay tres formas en las cuales ustedes tienen que utilizar cada estructura gramatical. Y es lo mismo que hacemos en español, es en cualquier acto comunicativo, es exactamente lo mismo que hacemos, ¿ok? Entonces, si ya afirmé, ahora tengo que, ¿qué hice? Recuerden, pónganlo en el chat. ¿Qué hicimos el día miércoles? Afirmamos y posteriormente, casi, dice Lisette, preguntó, no. En este orden de cómo fueron apareciendo las cosas, afirmamos, luego, ¿qué hicimos? Recuerden, traten de traerlo a la mente. ¿Qué hicimos? Después, piensen, recuerden. Hay tres cosas en las cuales tienen que emplear cada estructura gramatical. Afirmo, como lo que está aquí enfrente, I was reading, I was listening, I was studying, I was watching, I was talking, I was looking, I was dancing. Afirmamos y posteriormente, ya lo tienen aquí enfrente, negamos. Afirmo, niego y pregunto. Es el orden en el cual estamos aprendiendo estos puntos gramaticales, ¿ok? Afirmo, niego y pregunto. Entonces, ¿cómo voy a negar? Muy bien. Resulta que muchos estudiantes se aprenden tanto el uso del do, el did o cualquier otro auxiliar como esos y piensan que el do más el not va a aparecer en todos lados o que el does más el not va a aparecer en todos lados. Y no es así. Las negaciones en inglés, o más bien dicho, cada estructura gramatical en inglés tiene su propia forma de decir no. Y entonces hay cosas como I was not reading. You were not reading. She was not reading.
We were not reading. They were not reading. A lo que ustedes acabaron de hacer, a eso mismo solamente se le va a agregar el not. Pero el not va en una ubicación en específico. Va después del was, va después del were. Si ustedes pusieron cosas como I was working, ahora lo puedo negar y decir I was not working. Si pusieron cosas como I was studying, ahora puedo decir cosas como I was not studying. Si dijeron cosas como I was dancing, ahora lo puedo negar y digo I was not dancing. Bueno, los invito a que en el chat coloquen la negación de la misma idea, exactamente de la misma idea que ustedes me dieron. No le cambien nada más que agregarle en este caso el not, la misma. Recuerden que no en sí estamos buscando una respuesta que siempre vamos a utilizar o que esté en un contexto así muy claro. Por ahora simplemente es para tener una estructura modelo y que se arraigue ahí en mi mente y que en algún punto pueda comprender cómo se construye con este tiempo verbal. Dice Janelicia, I was not listening. Perfecto, esa es la negación. I was not listening. Y la respuesta en español diríamos, yo no estaba escuchando. Nosotros decimos yo no estaba. Ellos en inglés dicen yo estaba no escuchando. Yo estaba no durmiendo. Yo estaba no estudiando. ¿Ok? Así dicen ellos en inglés. Dice Olga, I was not studying. Perfecto. Yo no estaba estudiando. Excelente. Vamos bien. Dice Lisette, you was not. No, nada de eso. Digo, I was not talking. No existe aquí el you. El I es el primero. I was not talking. ¿Ok? Quítale el you, quítale la H después del was y ya va a estar perfecta tu oración, Lisette. I was not talking. Ya va a estar perfecta, ¿ok? Muy bien. Si ya creamos afirmaciones, si ya creamos negaciones, ¿qué nos resta por hacer? Cuéntenme en el chat. Recuerden este orden de cómo vamos aprendiendo las cosas. Afirmo, niego y ¿qué me falta? Dice Olga, preguntar, preguntar. Exactamente. Nos resta preguntar. Ahora, dice Lisette, I was not talking. Perfecto, Lisette. Ahora sí. Vayamos a las preguntas. Recuerden algo en cuanto a las preguntas. En inglés, al igual que en español, existen dos tipos de preguntas. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Vamos a comenzar con las preguntas cerradas. Son preguntas cerradas porque la respuesta es simplemente decir sí o decir no. En inglés a estas preguntas se les conoce como yes, no questions. Preguntas de sí y de no. En español las llamamos preguntas cerradas. ¿Ok? ¿Qué nos pide este tipo de preguntas? Vean. Lo que vamos a hacer es mover al verbo to be al principio. Y si previamente dije I was listening, ahora voy a mover el was al principio y voy a decir cosas como was I listening to the class? Was I reading? Was I studying? Was I teaching? Was I dancing? El was y luego el I. ¿Ok? Eso sería exactamente con lo que hicimos nosotros ahorita en lo que estuvimos repasando. Pero lo que quiero o lo que les pediré que hagan es que me pregunten a mí. Coloquen el where porque where me corresponde a mí. Y coloquen el you porque you me corresponde hacia mí. Si me están preguntando, si le están preguntando a la persona que tienen enfrente. Dicen cosas como, were you studying? Were you listening? Were you dancing? Were you watching? Were you studying? Were you working? Were you? Were you? Were you? Eso es para establecer preguntas a la persona que está enfrente. Dice Olga, were you listening? Casi, Olga, solamente se te fue una Y. La Y no existe en listen, ¿ok? La base es listen, ve la tablita que está enfrente, es el segundo verbo después de read, no lleva Y, ¿ok? Solamente le agregas ing. Ese es el único detalle, aparte de que en where pusiste una A, va con doble E, where, ¿ok? Detalles mínimos, la estructura está, solamente esos detallitos que se nos fueron. Were you listening, ¿ok? Pero está dentro de lo que estamos pidiendo, está bien, ¿ok? Nada más corrige esos detalles. Entonces colocamos el where más el you más el verbo. Dice Janelicia, were you studying? Excelente, eso es.
¿Estabas tú estudiando? ¿Estabas tú durmiendo? ¿Estabas tú jugando? ¿Estabas tú leyendo? ¿Estabas tú? Eso es lo que suena en español. Estabas tú, estabas tú, estabas tú. Nosotros casi no decimos eso, por eso es que nos cuesta un tanto de pronto cuando redactamos o tratamos de buscar cosas que se asemejen al inglés dentro del español. Decimos cosas como estabas jugando, evitamos el tú, estabas durmiendo, evitamos el tú. En inglés tiene que estar siempre. Estabas tú durmiendo, estabas tú jugando, estabas tú leyendo, estabas tú. Siempre tiene que estar el sujeto. Estaba él, estaba ella, estábamos nosotros, estaban ellos. Siempre lo tengo que nombrar. Si se me ocurre la brillante idea de omitir al sujeto, la oración va a terminar siendo confusa. En inglés no se pueden omitir los sujetos. En español sí lo hacemos, ¿ok? Muy bien. Tenemos ya dos respuestas, tanto de Olga como de Lisette. Muy bien, nos movemos y ahora vamos a, y también de Yanilicia, perdón. Vamos ahora con las preguntas. Ok, si ya hice preguntas cerradas, ¿qué otra pregunta tengo que hacer? Cuénteme. Ya se las nombré hace ratito, simplemente es para que lo recuerden. Hicimos preguntas cerradas, que son estas. Vamos ahora hacia las preguntas abiertas, exactamente, Olga, justo así. Importante nombrarlas porque así se quedan en nuestra mente. Si no las nombramos, no se quedan en nuestra mente, ¿ok? Hay que nombrar las cosas, hay que pronunciarlas para que eso se quede arraigado en mi cerebro, ¿ok? Entonces, mudámonos a las preguntas abiertas. ¿Qué hago con las benditas preguntas abiertas? Voy a tomar como base exactamente lo que acabé de hacer. Cosas como, were you studying, were you working, were you listening? Esa es la base. Una vez que ya tengo la base, le voy a agregar una WH. ¿Qué? What? ¿Cómo? How? When? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? Why? ¿Por qué? What for? ¿Para qué? Who? With? ¿Con quién? El for significa para, el what significa qué, para qué. El with que está al final significa con, el who significa quién, con quién, ¿ok? Decimos cosas como lo siguiente. Why were you listening to the class? Si yo le borro el why a la primera pregunta y solamente digo, were you listening to the class? Esa es una pregunta cerrada. ¿Estabas tú escuchando la clase? Y ahora le pongo el why, digo, ¿por qué estabas tú escuchando la clase? Leo la de abajo. What were you listening to the class for? Si le quito el what y le quito el for, la frase dice o la pregunta dice, were you listening to the class? Esa es una pregunta cerrada. Si le agrego el what al inicio, el for al final, digo, ¿para qué estabas tú escuchando la clase? Intenten hacer lo mismo. Traigan la pregunta que ya hicieron, que era una pregunta cerrada, y agréguenle una WH. What, qué, how, cómo, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, what for, para qué, who with, con quién. Tráiganlo, como les digo, la misma pregunta, solamente agréguenle una WH. Espero su respuesta en el chat. Abiertas preguntas. Ok, eran las respuestas anteriores. Ok, entonces esperemos su respuesta en el chat. Traigan la misma pregunta cerrada que hicieron y solamente agréguenle una WH. ¿De qué quieren hablar? De información general es qué, what. ¿De qué quieren hablar? De formas, de maneras de hacer algo es how. ¿De qué quieren hablar? De algún tiempo, hablamos de when. Lugar, dónde. Razones, ¿por qué? Dice Olga, what were you listening? Perfecto. ¿Qué estabas escuchando? Dice Yanilicia, where were you studying? Perfecto. ¿Dónde estabas tú estudiando? Muy bien. Así justamente. No hay mayor ciencia en esto, ¿ok? Nos falta solamente su compañera Lisette. Ya tenemos dos respuestas. En lo que su compañera Lisette nos va dando su respuesta, les pido a Olga y a Yanilicia que me comenten en el chat lo siguiente. Del 1 al 10, siendo el 10 el máximo de calificación y el 1 el mínimo, coméntenme qué tanto han comprendido este punto verbal. Un 10, que prácticamente lo comprenden y lo manejan. Un 1, que pues saben que existe. No lo comprendo del todo, no lo manejo, pero pues por lo menos sé que existe.
Un 5, pues ya comienza a haber cierto manejo. Un 6, pues ya lo manejo más o menos. Un 7, ya hay un mejor manejo. Un 8, lo manejo con ciertas dudas. Un 9, ya lo manejo. Un 10, pues está perfecto. Cuéntenme en el chat del 1 al 10 para evaluar esto y por lo menos yo tener una idea de que lo van comprendiendo. Dice Lisette, how was your listening? How was you listening? No, sería how were you listening? Recuerda que el you va al were, con el were, ¿ok? How were you listening? ¿Cómo estuviste escuchando? Sería la pregunta. El you nunca toma al was, ¿ok? Toma al were. Dice Yanelicia un 8 y Olga nos dice que un 8. Perfecto, muy bien. ¿Qué les pido? Recuerden que Prepa en línea lo que les provee es herramientas, material en la plataforma para que ustedes puedan aprender el tiempo gramatical de cada unidad. Si aún la plataforma, si después de haber revisado la plataforma o haber entrado a este espacio abierto sigue habiendo dudas o previa a esto, yo les invito a que revisen más material. Pueden entrar a cualquier tutorial en YouTube y pónganle presente progresivo y les va a dar la explicación. De igual forma, los invito a que si ya tienen acceso a inteligencias artificiales, lejos de utilizarlas para hacer trampa y pasar como desautoría las tareas que les da en la inteligencia artificial, mejor utilícenla dirigiéndose al aprendizaje y no tanto a la trampa. ¿A qué me refiero? La inteligencia artificial les puede ayudar a fungir o a pretender que es su profesor de cualquier cosa, entre muchas funciones. Dígale, compártate como un profesor de nivel de preparatoria y explícame el tiempo gramatical siguiente, presente progresivo. Dame ejemplos sencillos. Y hasta en muchas ocasiones les digo a los estudiantes, dame ejemplos como para niños de primaria. Y no es porque quiera ofenderlos, que algunos lo tomarán ofensa, no para nada, simplemente es para que les pueda dar recursos lingüísticos sencillos, clave y que se queden en mi mente. Si tú le dices, dame ejemplos para nivel preparatoria o para universidad, les apuesto que les va a dar ejemplos complejos para si es que llevan un rato sin el contacto con el inglés o con cuestiones del idioma en el español, que de pronto no construyen frases tan complejas o tan extensas. Les va a dar frases largas, complejas, vocabulario muy de ya de ciertos niveles. Y si ustedes no se han hecho conscientes, nosotros conforme vamos avanzando a nuestras edades, vamos haciendo una mejora en el uso de la lengua. Por eso en inglés existen niveles de aprendizaje. Hoy en día el inglés, al igual que muchos idiomas, se rigen bajo el marco común europeo para referencia de las lenguas, algo así va, y dice lo siguiente, que va del A1 al C2. El A1 es un nivel de dominio básico. Yo les doy un ejemplo, es como los niños de kinder. No es la misma forma en cómo habla un niño de kinder como un adulto en la universidad. En el kinder tenemos una forma específica de hablar y hablamos de necesidades. Ese es un A1. Un A2, quizá ya cuando llegamos, y del kinder hasta todavía primero, segundo de primaria, primaria baja, hablamos de un A1. Un A2, hablamos de los niños que ya están en tercero, cuarto de primaria más o menos. Ya es muy distinto a cómo hablan los del kinder y cómo hablan los de primero, segundo. Un B1, los niños que están en quinto, en sexto de primaria, ya son muy distintos de los niños de tercero, de cuarto, y mucho muy distintos de los de primaria. Su nivel de dominio ya es un tanto más alto. ¿Qué es un B2 de dominio del idioma? Los que están en la secundaria, por ejemplo, y hasta llegar casi a la preparatoria, primero, segundo. ¿Qué es un C1? Los que están en la universidad o a finales de la preparatoria, un nivel de dominio lingüístico más alto. ¿Y qué es un C2? Los que están en los posgrados, los que ya hablan a niveles doctorales o en maestrías, donde el dominio del idioma ya es más alto, ya utilizan el dominio en muchas tantas cosas. Hoy en día se rige bajo esos estándares y no tanto bajo cosas como decir, yo hablo el 80% de inglés, eso ni siquiera existe. Yo hablo el 100% de español. Nadie habla el 100% de español, ni yo, ni ninguna persona que haya estudiado en niveles altos, nadie. Y aunque ustedes lo crean, no, nadie lo habla. ¿Por qué? Y yo les digo a varios estudiantes, ¿serías capaz de utilizar el idioma en contextos como, por ejemplo, la abogacía, las leyes, la ingeniería, en la medicina? Y dirán, no, pues sí, no, no creo, porque son áreas en específico donde se emplea un nivel de dominio muy en específico. Es por eso que nadie habla un 100% de ningún idioma. Puede acercarse a unas 3/4 partes quizás, pero nadie lo habla. Y no lo digo yo, lo dicen muchos lingüistas. ¿Ok? Muy bien.
habiéndoles dicho todo este choro mareador, que es importante tenerlo en la mente, les doy esto por último para que lleguemos a las dudas y las preguntas. La diferencia entre el uso del presente y el pasado progresivo es la que ustedes van a encontrar en la parte inferior entre el cuadro morado y verde. Vean el cuadro morado y vean el cuadro verde. Hay caracteres similares, tiene sujetos y tiene verbos con ing. El sujeto, tanto en presente progresivo como en pasado progresivo, es el mismo. El verbo, tanto en presente progresivo como en pasado progresivo, es el mismo. Lo que va a cambiar es el verbo to be. En presente, are. En pasado, were. En presente, are más el not. En pasado, were más el not. En presente, are y el you. En pasado, were y el you. Afirmación, negación y pregunta. Pero si ustedes le ponen atención, varios de los componentes son los mismos. Yo estaba jugando. O en inglés diríamos más bien, perdón, la oración ahí dice, tú estás jugando. En pasado, tú estabas jugando. Tú es el mismo presente y en pasado. Jugando es el mismo en presente y en pasado. Lo que cambió fue el to be, ¿ok? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Actividad integradora número 1, presente progresivo, toda, incluidas las preguntas. Actividad integradora número 2, pasado progresivo, toda, incluidas las preguntas, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas para las personas que estamos aquí? Lisette, Olga y Yanilicia. ¿Dudas o preguntas? Dice Olga, disculpe, asesor, entonces, ¿no es necesario leer las preguntas de la actividad 1 y 2 en el audio? En la actividad integradora número 1, no. Solamente narras lo que está sucediendo en lo que estás viendo en la pintura. Eso es todo. En la actividad integradora número 2, dame un segundo. La voy a abrir, la tengo aquí. No la recuerdo con exactitud. Deme un segundito para que les dé la explicación clara y así no nos vayamos a confundir. La actividad integradora número 2 dice el audio, dice lo siguiente. Graba las respuestas a las preguntas que te hicieron los policías y las preguntas que le hiciste a tu vecino. Sí, en la actividad integradora número 2, pregunta y respuesta, ¿ok? En esta sí te pide pregunta y respuesta, ¿vale? De nada, Olga. ¿Alguien más? Lisette, Yanilicia, ¿alguna duda, alguna pregunta? Cuéntenme en el chat o activen su micrófono si es que gustan hacerlo a través del audio. ¿Dudas o preguntas? Si no hay ninguna, también señáleme por favor para que vaya yo enfilándome hacia el cierre de nuestro segundo espacio abierto. ¿Dudas o preguntas? Olga ya nos compartió una. Dice Lisette, no, por el momento, gracias Lisette. Yanilicia, ¿alguna duda, alguna pregunta? Dice por aquí, me parece que no. Muchas gracias, que pasen una excelente día. Gracias a ti, Olga. Yanilicia, ¿dudas? No. Bueno, disculpe, me enredé. ¿Hay que grabar las preguntas y respuestas? De la actividad integradora número 1, no. Solamente hablas de las cosas que estás viendo, ¿ok? De la actividad integradora número 2, sí. Preguntas y respuestas, prácticamente de todo, ¿ok? Recuerden que no se preocupen si se pasan del tiempo. Si se exceden, no sé, 1 minuto y medio más, no va a haber ningún problema. Mientras no me envíen un audio de 5 o 10 minutos, ese sí ya es una exageración. 3 minutos máximo está bastante bien, ¿ok? Muy bien, entonces para cerrar nuestro espacio número abierto, número 2, solamente señalarles lo siguiente. Los invito a que por favor entren al foro de aprendizaje, el Learning Forum, y que por favor participen ahí. Ya estamos cerrando nuestra semana de participaciones en ese foro, ¿ok? Entren por favor. Dice todas entonces las que hacen los policías y las que hacemos nosotros. Exacto, sí. Tanto las que te hicieron los policías como las que tú mismo preguntaste o tú misma preguntaste al vecino. Todo eso se graba, ¿ok? Entonces, participen en el foro de aprendizaje. Y por favor, recuerden, y esto es muy importante, ¿ok? Escuchen lo siguiente. La plataforma se satura los domingos porque, como buenos mexicanos, dejamos la tarea al último y todo al 5 para la hora. Y se lo señalo porque seguramente va a suceder. Eso es lo que sucede en cada generación, que de pronto suben la tarea a las 11:59 de la noche y del domingo y la plataforma ya se saturó y como ya se saturó no les permite subir su tarea. Imagínense, somos 150 y tantos mil estudiantes y la mayoría deja la tarea para el domingo a las 11:55 de la noche. Esa plataforma se satura
Imagínense a 150,000 personas queriendo entrar por una misma puerta al mismo momento. Se satura la plataforma. Así que yo los invito de la manera más atenta y respetuosa posible a que envíen sus tareas antes de la medianoche. Si solamente tienen el domingo para hacerla, por lo menos busquen un par de horas antes de la medianoche, porque a la medianoche va a estar atorada esa plataforma, ¿sale? Entonces traten de hacerlo de esta manera para que puedan, no tengan retrasos en sus envíos, ¿ok? Es una observación que les hago porque seguramente va a suceder y alguien me va a escribir el lunes para decirme, es que ya no funcionó la plataforma. Y les pregunto, ¿a qué hora le enviaste? Como 10 para las 12. Pues por eso ya se saturó. Y como ya se saturó, no te dejó subir tu tarea. ¿Listos? Un gusto haberlos tenido por aquí. Nos vemos la próxima semana, seguramente a la misma hora, ¿ok? Cuídense. Hasta luego. Bye bye.